Buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis en esta tarde de viernes, 6 de la tarde en España, algunas horas de diferencia para los amigos que nos estáis viendo desde Latinoamérica, y daros la más calurosa bienvenida a este conversatorio en el que estamos muy contentos de celebrar una nueva alianza que hemos tenido la suerte de poder llevar a cabo con pues una de las grandes personalidades del coaching educativo de este país y de Latinoamérica, Juan Muchas Fernando, gracias. que está aquí con nosotros esta tarde. Estamos muy contentos, Juan Fernando, de poder trabajar contigo en este proyecto. Muchas gracias. A mí también me encanta. No sé cómo no nos habíamos conocido antes, que llevamos ambas empresas y los profesionales de las empresas mucho tiempo en el ámbito educativo, pero bueno, al final lo importante es que nos hemos conocido y hemos podido desarrollar este proyecto. Bueno, probablemente, como bien sabemos, las cosas suceden cuando tienen que suceder y necesitábamos un camino previo largo y rico y fecundo para poder traer todo nuestro conocimiento conjunto a esto de lo que hoy os vamos a hablar y que os presentamos con muchísima ilusión. Pero antes de nada, yo quisiera, de verdad, Juan Fernando, con todo el orgullo, hablar de todo tu recorrido como psicólogo y como coach educativo, porque es que, bueno, te has desempeñado durante muchísimos años, tienes muchas publicaciones que tienen que ver con este mundo, al que nosotros nos hemos acercado hace un poquito menos de tiempo, pero que nos fascina y nos interesa mucho. Y bueno, es que has estado trabajando con un montón de universidades y sigues ejerciendo de formador para muchas de ellas. Estoy viendo aquí la Universidad Católica de Valencia, el CEU San Pablo, la Universidad Europea de Madrid, la Jaume I de Castellón, y también has estado trabajando en la Universidad del Valle y, bueno, consultor, conferenciante y speaker internacional, así que un gustazo caminar a tu lado, de verdad, un honor. El gusto es mío, Eva. La verdad es que estoy encantado, feliz de poder empezar el año con este proyecto, con la que está cayendo. Yo creo que proyectos de este estilo son necesarios hoy en día porque necesitamos dar un impulso, coger nosotros un impulso también, intentar ser modelos y referentes para los demás que están necesitando ese acompañamiento, por decirlo de alguna manera, porque están en primera línea y lo están pasando mal y están haciendo una labor, dijéramos, espectacular de generar no solo una comunicación perfecta con el alumnado y las familias, muchas veces que no es presencial, que es a través del online, aparte de todas las cosas que han demandado este último año, ¿no? Como la digitalización rápida, urgente de la metodología y de las aulas, y luego también la gestión de las emociones, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto que puede ayudarnos a todos a encajar mejor en este sistema y dotarle al entorno educativo de algo que necesita, como es el talento, como es el compromiso. Y yo me gustaría, ya que estamos aquí, como has sido una de las impulsoras del proyecto, que nos explicaras a todos un poco cómo has llegado a este proyecto, dijéramos, en qué consiste, cuáles son las claves del mapa del talento. Eva. Pues mira, Juan Fernando, como cualquier gestación, esto lleva su tiempo y su recorrido, pero fundamentalmente a lo largo de la experiencia que he tenido educando como consultora, pues que acompaña en esos procesos de transformación, cuando llegábamos a algunos centros para ayudarlos a diseñar y a implantar sus planes estratégicos y operativos, nos encontrábamos en demasiadas ocasiones con dos circunstancias. La primera era que el equipo directivo me decía, no, pero si está claro por dónde tenemos que ir, esto está muy hablado, las líneas están, pero no logramos hacer que ese cambio permee y se construya y caminemos en la dirección apropiada. Y eso por un lado. Y cuando yo preguntaba, bueno, y en vuestra opinión, ¿cuáles creéis que son los casos, las razones fundamentales para que este cambio esté costando? Nos decían es que el clima laboral no está bien. El clima laboral no está bien, la gente no se acaba de creer esto, la gente no acaba de sentirse comprometida e implicada, nos falta compromiso, nos falta implicación. Entonces, bueno, pues evidentemente empezamos a invitar a esos equipos directivos a que se hicieran preguntas sobre a qué se debía esa falta de implicación. Pero luego había una segunda cuestión,
y era cuando además nos pedían, y esto digamos que es el punto importante también a donde quiere llegar el mapa del talento de tu centro educativo, cuando nos pedían la evaluación del desempeño, porque veían que las cosas no funcionaban y querían comprobar cómo iba el desempeño de las personas. Pero el problema es que esto se convertía en un boomerang que les terminaba dando a los propios equipos directivos en la nariz. ¿Por qué? Pues porque no había cultura de evaluación del desempeño entendida como algo que ayude a desarrollarse a las personas. Y entonces, cuando además de imponerse de alguna manera un plan estratégico con una serie de líneas operativas, un plan de formación, etcétera, además la gente se enteraba de que se iba a realizar una evaluación del desempeño, la gente se sentía tremendamente fiscalizada. Claro. Entonces, a raíz de esas cuestiones y de palpar esta problemática, empezamos a darle vueltas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para llevar una idea que nosotros, en concreto en mi caso, yo traía del mundo finlandés, donde lo vi muy claramente en el año 2007, cuando me estuve formando allí, y del mundo anglosajón, y es, pero si la evaluación del desempeño sirve para que la gente se desarrolle, ¿cómo es que en España no lo acabamos de ver así? Entonces empezamos a reflexionar sobre cómo podíamos unir la idea de esos planes estratégicos con la idea de los planes de formación y con la idea del desarrollo de las personas. Y pusimos todo esto a trabajar junto. ¿Qué es lo que pasa? Que Educando no ha tenido tradicionalmente una figura destacada que conociera en profundidad el mundo del coaching educativo. Y así llegamos a ti. Buscando la excelencia, ¿no? Porque nosotros somos muy de generar red y entonces, pues buscando una persona que fuera un referente en el mundo del coaching educativo, llegamos a ti. Y además, ahondando un poco en lo que tú decías, yo encantado de que al final nos conectaran los astros y pudiéramos llegar a juntarnos. Tienes toda la razón y yo voy peleando y el coaching educativo lo lleva haciendo tiempo en la definición de feedback, en la concepción del feedback. Nosotros el feedback metafóricamente lo entendemos como un regalo. Lo que pasa es que la gente lo entiende como una evaluación del desempeño y un desempeño en el sentido de algo crítico, algo que me van a fiscalizar, algo que me van a controlar y sobre el que van a tomar una decisión, ¿no? En el sentido de que me van a despedir, me van a dar un tirón de orejas o no, al contrario, me van a dar una palmadita en la espalda y no está asociado a este tema, está asociado sobre todo a lo que tú has dicho, al desarrollo y el crecimiento personal, ¿no? Lo que pasa es que es difícil una creencia tan arraigada en el ámbito educativo y en general en el entendimiento de lo que es la evaluación del desempeño, que no solo pasa en el ámbito educativo, también pasa en el ámbito de las organizaciones en general, las empresariales, cuesta mucho de cambiar, ¿no? Pero nosotros llevamos un tiempo y yo creo que al final las entidades educativas, los equipos directivos y los claustros de profesores, si hacemos una pedagogía realmente importante, yo creo que al final acaban entendiéndolos porque va en beneficio propio y en beneficio del centro, ¿no? Y impacta sobre todo en la felicidad, en el bienestar, en el clima que tú has dicho y, por supuesto, por lo tanto, en las familias, en el alumnado y en el rendimiento académico, que es lo que todos queremos. Efectivamente, es que, bueno, hay muchísimos estudios que demuestran que claro, quizás el factor de mayor impacto en ese rendimiento de las entidades educativas pues tiene que ver con, bueno, aparte de con esa implicación, ese compromiso que nace de que siento pertenencia, me lo creo, estoy feliz aquí, también parte pues de unos planes de desarrollo integral, que no tengan solo que ver con aspectos pues más técnicos, sino del propio crecimiento de la persona. Claro. Y bueno, eso es algo que el gremio en España, lo que pasa es que ha tenido bastante estabilidad. Entonces, quizás lo que tiene que cambiar es esa sensación de, bueno, me están dando algo, me están formando y es algo que yo me voy a llevar en mi mochila si algún día me voy de aquí y que además me va a favorecer desde el minuto cero. Pero además me lo voy a llevar conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es difícil que algunas personas en el gremio docente lo sientan así, porque en España es cierto que ha habido personas que han estado trabajando en el mismo colegio 25 años, 30 años, ¿no? Y no ha habido pues esa permeabilidad al cambio, esa sensación de, bueno, esto es bueno para mí, me va a ayudar a desarrollarme y me lo llevo conmigo cuando me vaya de aquí. Y bueno, pues en ello estamos un poco trabajando y pensando en cómo podemos acompañar. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que en el centro de la educación siempre ha sido mucho, del sistema educativo en general, la figura más importante, la clave,
es el profesorado y dijéramos su rol dentro del centro, para mí es la figura angular, la piedra angular. Ahora bien, tiene que cambiar de rol desde las metodologías clásicas del siglo XX, XIX, hasta las actuales del siglo XXI, ¿no? Donde hay un trabajo más de equipo, un trabajo más cooperativo, colaborativo, con otra idea, ¿no? Donde el protagonista no es ya tanto el profesor como el alumnado, ¿no? Y el profesor, siendo siempre, sin dejar de ser la piedra angular, cambia un poco lo que es su rol en un rol más coach docente, ¿no? En el sentido de acompañador, de gestor de emociones, de motivador, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces sí que hay multitud de estudios que nos dicen que como es la piedra angular, requiere una formación muy potente que tú estabas comentando y estabas diciendo que a veces no somos conscientes nosotros, como yo dijéramos, me considero también un profesor como ellos, el gremio en general, la comunidad educativa, de que eso es necesario, esa actualización, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo que hace que ellos no piensen en esta necesidad de la actualización continua, del aprendizaje continuo y esta a veces desmotivación que nos encontramos cuando vamos a formar algunos centros, que nosotros algo también tendremos la culpa, ¿no? Porque probablemente la formación, otra de las cosas es que nosotros llegamos, formamos y igual no evaluamos, ¿no? Pero tenemos que pensar también en ver ese retorno de la inversión que supone una formación determinada. Pero pensando un poco, yéndonos al hilo anterior, ¿qué crees tú que está en la cabeza, en nuestras cabezas como profes, de que igual no lo necesitamos tanto, esta actualización formativa? Pues mira, en la experiencia que tenemos, que llevamos 10 años de recorrido como formadores de profesorado, no hay una causa única, pero sí que hemos detectado a lo largo del tiempo, y es algo que queremos trabajar en el mapa del talento de tu centro educativo, que hay una serie de cuestiones que se repiten con cierta frecuencia. La primera es que el docente no se siente escuchado, no está empoderado para tomar decisiones, su voz no se escucha. ¿Por el equipo directivo? Sí, efectivamente. Y quizás tenga que ver con fallos de comunicación. Al final todo esto es comunicación humana. Entonces, la comunicación bidireccional, que no se da en muchas ocasiones de una manera sana y abierta, está impidiendo muchas veces que la gente se crea esto. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, pues muchas veces los equipos directivos tienen unas ideas muy claras y realmente son ideas que serían fantásticas porque sí que han tenido en cuenta lo que está sucediendo en su claustro, pero no han sabido comunicarlo adecuadamente. O sea, en lugar de decir, mira, hemos tomado estas decisiones también porque nos hemos dado cuenta de esto, porque os hemos escuchado, porque hemos visto esta circunstancia. Entonces, hay veces que el fallo viene de ese equipo directivo que no ha sabido comunicar la necesidad de ese cambio y de esa transformación y, por lo tanto, de esa formación que nos va a llevar a ello. Segundo motivo, muchas veces los docentes con los que hablamos tienen la sensación de ir de etapas pedagógicas, como yo digo, de ir de picoteo. En el sentido de que te comentan, es que mira, vamos toqueteando un montón de metodologías o un montón de estrategias, pero en realidad tenemos la sensación de que no hay un plan maestro. Y entonces esto, lo que no se evalúa, se devalúa. Esto es algo que yo repito mucho, que por ahí... Muy bonita la frase. Porque fue muchos años de lectura de calidad y sé que efectivamente, como bien has dicho, cuando ponemos en marcha un proceso de cambio, si falla la planificación, pero también si falla la evaluación de qué sucede, qué impacto tiene, realmente se queda en la nada. El impacto es muy pequeño. Y lo siguiente es que muchas veces no generamos esas culturas en red. Los profesores sienten que se les impone una serie de formaciones o una serie de cuestiones en sus planes de desarrollo, pero que luego no se les permite generar, digamos, debate interno, aprendizaje interno, colaborar unos con otros, porque a veces ni siquiera las estructuras horarias o de disposición de tiempos de reunión, etcétera, etcétera, ayudan a esto. Entonces la gente siente esto, vive esto, ¿no?, como una oportunidad de generar aprendizaje interno y de compartir ese talento interno. Por eso le hemos llamado al proyecto el mapa del talento de tu centro educativo, porque una de las cuestiones que queremos aflorar es que hay mucho aprendizaje interno que se pierde y no siempre la idea del cambio o la inspiración del cambio tiene que venir de fuera. Muchas veces se trata de detectar ese talento que tienes dentro y saber dónde colocarlo. Y saber, que hay mucho. Hay muchísimo, muchísimo.
muchísimo, pero mucha gente que precisamente porque no se ha sentido escuchada, porque no se ha sentido acompañada, porque no se les han dado espacios de comunicación sana, al final terminan quemándose. Y hay que recuperar ese talento y hay que hacerlo aflorar y hay que colocarlo en su sitio, porque también muchas veces se toman decisiones de poner a personas a hacerse cargo de proyectos que en realidad no se les ha escuchado, no les complacen, no les llenan, no se sienten autorrealizados, ¿no? Y aquí volvemos un poco a lo que tú comentabas pues de la importancia de una formación que vaya también más hacia el desarrollo personal, sí, hacia mejorar tu autoconcepto, tu creencia, tu sentimiento de pertenencia, ¿no? Aquí pues, podríamos tirar de Maslow, de Martin Seligman, de toda la psicología positiva que tú también conoces. Pero cuando el profesor siente que esto o es impuesto o no se le ha comunicado adecuadamente que tiene esto que ver con quienes somos nosotros, o vamos picoteando y aquí no hay un plan maestro, ni en una planificación ni una evaluación, entonces todo esto se queda en nada, el impacto que tiene realmente es muy pequeño. Entonces nosotros hemos querido trabajar en eso porque entendemos que si no es un esfuerzo que se le está pidiendo a un docente que van muy sobrecargados y en los tiempos que corren más, porque el cambio es constante y frenético y no solamente por la pandemia. Entonces hay que trabajar de otra manera, hay que trabajar desde construir esos espacios donde la gente se sienta escuchada y ahí entra el coaching, ahí entra ese acompañamiento que tú nos vas a acompañar a hacer, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo porque, de hecho, lo he notado, quiero decir, cuando yo antes de la etapa de la pandemia, cuando yo formaba a profesorado en mi disciplina, la disciplina del coaching educativo y mi formación como psicólogo me lleva a la formación más humanística, ¿no? A entender más de temas relacionados con gestión de emociones, liderazgo, con gestión de equipos, ¿no? Con temas de comunicación, habilidades, competencias, el autoconocimiento, como bien tú has dicho, la toma de conciencia, la autorrealización, y eran muy reacios, dijéramos, a mirarse hacia adentro. Lo que sí que me demandaban eran herramientas para aplicar al aula. Esto sí que lo querían y yo decía que la primera herramienta eran ellos. Quiero decir, tú eres la primera herramienta con la que puedes trabajar en el aula, dijéramos, claro, desarrollando todas las habilidades que ya tienes. Como la capacidad de percepción, ¿no? O la calibración, como llamamos en PNL, ¿no? La capacidad de escucha, ¿no? O la empatía, ¿no? Llevándola hacia el final, ¿no? O el tema de la comunicación, como bien has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, es que dijéramos que es el cáncer de las organizaciones que no funcionan bien, ¿no? Es el principal, dijéramos, escollo para que haya un engagement, para que haya un compromiso, para que todos vayan alineados en la misma dirección, con los mismos objetivos. Y yo creo que esto es lo primero que hay que atajar, ¿no? Y luego también, evidentemente, nos cuesta también trabajar otras cosas como el tema del feedback, el saber dar el feedback de manera adecuada, el crear lo que llamamos nosotros en psicología el rapport, ¿no? El feeling, el buen rollo, ¿no? No solo con el alumnado, que también, y las familias, sino con el claustro, entre el claustro, ¿no? En la sala de profesores, con el equipo directivo, como si fuéramos una familia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora, en esta etapa de pandemia, cuando he impartido los cursos, antes que recibía feedback, normalmente era bueno, pero ahora son espectaculares. Me has ayudado mucho porque trabajamos muchas dinámicas que tienen que ver con el trabajo interior, ¿no? Yo les digo antes, para poder realmente gestionar un aula, te tienes que gestionar tú a ti mismo primero, ¿no? Entonces, ahora yo creo que lo han tomado en consideración, ¿no? Estamos viviendo una situación complicada, difícil, y entonces creo que ese acompañamiento, ese estar, que no estén solos, ¿no? Que saben que a partir de ahí hay alguien, un profesional a su lado que les está ayudando digamos, a dar respuesta a todo lo que les está pasando, eso realmente ahora lo valoran mucho más positivamente que antes. Y yo a esto chapó y es algo de lo que podemos sacar como beneficio de la pandemia, aparte de la digitalización, dijéramos, brutal que hemos tenido que hacer en todos los centros, ¿no? Así que totalmente de acuerdo, la verdad. Fíjate que te estaba escuchando y has hablado veladamente bueno, de la cierta resistencia que tienen a veces las personas a mirarse y a
simplemente decir, bueno, aquí hay un conflicto, a asumir que hay un conflicto. O sea, hay una cierta tendencia a esconderlo, a taparlo, a decir, no, aquí no pasa nada, a mí esto no me afecta. Y sin embargo, como psicólogo y como coach, a mí me gustaría que hablaras un poco de cómo ves tú el conflicto, porque yo creo que es inherente a la convivencia de los grupos humanos y es que, en realidad, en mi experiencia vital, si no hay conflicto no hay avance. Otra cosa es cómo trabajemos ese conflicto, ¿no? Pero si no hay conflicto no hay avance. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? Totalmente de acuerdo. Quiero decir, el conflicto es inherente a la condición humana. Tenemos conflictos, generamos conflictos, prevenimos conflictos. El conflicto viene sobre todo propio, interno o de las relaciones humanas y al igual que las emociones, no tenemos que darles la espalda, sino tenemos que afrontarlos, tenemos que evaluarlos, tenemos que reflexionar sobre ellos y a partir de ahí aprender. Pero no solo esto nos hace avanzar. Afortunadamente, un conflicto bien resuelto nos permite un aprendizaje, un crecimiento, un desarrollo personal, una visión diferente del entorno, de las circunstancias, de la situación, de las relaciones, y por lo tanto esto es muy importante y nosotros desde el punto de vista de coaching educativo generamos esto, intentamos generar distintas tomas de conciencia, distintos insights, que es otra palabra que utilizamos en psicología, que traducido al español sería un darse cuenta, ¿no? Ese típico eureka, ¿no? De, ostras, hay cosas que antes no percibía y que ahora me he dado cuenta que estoy haciendo bien o que estoy haciendo mal o que realmente no impactan lo que deberían impactar en mi entorno o impactan negativamente y entonces tengo que darles una vuelta. Esto es fundamental y ahí aparte hay que introducir otras situaciones inherentes a la condición humana y a la vida, como por ejemplo esta pandemia, situaciones críticas, hitos en nuestra vida, que también nos hacen avanzar. Normalmente nos hacen avanzar, es como los poetas o los músicos, ¿no? Dicen que en las situaciones así, donde ellos están mal, ¿no? Se sienten mal, es donde salen las mejores letras, ¿no? El ser humano un poco pasa esto, ¿no? En las situaciones de máximo conflicto hay dos cosas, o te hundes y no sabes solucionarlas, esto como el duelo, ¿no? Cuando fallece un familiar cercano, el duelo, normalmente nosotros decimos como psicólogos que se gestiona a lo largo del tiempo, cuanto más tiempo pasa, más favorable es la resolución. Normalmente hablamos de un año, pero evidentemente hay un porcentaje muy pequeño de personas que no logran resolver ese duelo y acaban pues no desarrollándose, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? El conflicto muchas veces, yo creo que en la mayoría de los casos nos permite avanzar, igual que estas situaciones, estos hitos que ocurren en nuestra vida y que son necesarios para salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y para pensar diferentes cosas, ¿no? Para esas amenazas que tenemos, convertirlas en oportunidades, ¿no? Y yo creo que es lo que estamos haciendo educando Ivo Consultores en esta etapa, queriéndonos reconvertir y creando un proyecto, un producto, el mapa de talento para el centro educativo, que yo creo que encaja muy bien con las necesidades actuales que tiene el centro educativo. Sobre todo porque hay muchísima fundamentación que demuestra, me estaba acordando ahora oyéndote también hablar de Michael Fullan, el gran experto en transformación educativa. Él siempre dice que no hay transformación posible si no generamos las condiciones para esa cultura en red, ¿no? Para que sean los equipos los que se ayuden unos a otros a partir de esos conflictos transformados en oportunidades de crecimiento y de apoyo, ¿no? Y por eso, precisamente porque tenemos muchísima fundamentación y muchísimos datos científicos que demuestran que no hay una transformación profunda, real, sistémica, sostenida en el tiempo, si no está detrás implicado un equipo, no solamente una persona en concreto, no solamente un grupo pequeño como puede ser el equipo directivo, que también aquí habría que hablar mucho de cómo tenemos que ir poquito a poco transformando las culturas escolares, que no siempre son culturas en red, pero un poco tirando de aquella reflexión de Michael Fullan, es imposible que el cambio sea de verdad sostenido en el tiempo y por lo tanto que haya una mentalidad de crecimiento a medio y largo plazo si no está el equipo implicado. Así que, pues también en ese sentido hemos querido trabajar contigo
con equipos docentes. Claro. Aunque el mapa del talento educativo tenga una parte de empoderamiento, que luego si quieres hablamos un poquito para que los educadores conozcan un poco más las fases que hay, pero claro. hay una parte individual, pero sobre todo es un trabajo con un equipo amplio de personas. De hecho, estoy convencido que los centros escolares en estos últimos 5 años se han dado cuenta que los equipos directivos, el equipo del claustro de profesorado, que es otro equipo también y que funciona con unos objetivos determinados, son claves y por lo tanto requieren esa formación específica para ellos. Por ejemplo, el equipo directivo necesita una formación clara de plan estratégico, como bien tú avanzabas al principio de esta conversación, ¿no? De saber hacia dónde va el centro, de tomar decisiones determinadas, ¿no? Que le hagan colocarse, situarse en una determinada esfera en la que consideren adecuada, que vayan con la misión que tienen, ¿no? Con la filosofía del centro. Y luego, además, también el claustro de profesores tiene que generar ese engagement, ¿no? Ese compromiso entre ellos, ¿no? Ese saber estar alineados con los objetivos del centro y ponernos la camiseta del centro y ir todos en la misma dirección, ¿no? Yo aquí, es que hay que hacer sentir que tú eres parte de ese proyecto. El mayor problema es esa sensación de, bueno, yo simplemente llego aquí en culturas como mucho más, en unas jerarquías mucho más verticales, y llego aquí a obedecer órdenes. Es cierto que esa transformación se está viendo más en unas titularidades escolares que en otras, en nuestra experiencia. Es cierto que hay centros que tienen una mayor autonomía para hacer estas cuestiones, sobre todo los privados y quizás los concertados, claro. Y es verdad que en el sector público, donde bueno, pues hay muchísima más rotación de personal, etcétera, esto es un poquito más complicado, pero no imposible. O sea, y por eso hemos querido, partiendo de ese primer diagnóstico, de esa toma de conciencia de dónde estamos, qué áreas de mejora tenemos, qué problemas o qué conflictos están impidiendo que avancemos adecuadamente todos en la misma medida. Y la toma de conciencia, como bien has dicho, el mindfulness, el estar aquí y ahora, y qué pasa, y a partir de ahí generar una serie de compromisos en entornos donde la gente se sienta escuchada, porque muchas veces el gran problema es que no me han dado espacios donde yo decir cómo me siento, donde yo exponer qué creencias tengo o donde alguien escuche que me estoy sintiendo mal, que no me estoy sintiendo partícipe de esto, que estoy en despido interno, ¿no? Que es uno también de los grandes cánceres que hay en muchos centros. Como no logremos eso, todos los demás planes posteriores son muy difíciles de lograr, ¿no? Y con todo y con eso habrá personas, eso también lo hemos contemplado en las fases del proyecto, que probablemente necesitarán un acompañamiento más personalizado, ¿no? que es la última fase que hemos contemplado, pero en general creemos, estamos muy en la línea de la transformación de Michael Fullan, que la transformación tiene que ser cosa del colectivo, claro. y que tenemos que construir esos espacios sanos, de comunicación saludable, donde además haya agentes externos, que vamos a ser nosotros, que acompañemos. Porque si la comunicación ya está muy dañada dentro de los centros educativos, tú lo sabes como yo, es complicado desbloquear las dificultades que se tengan. Así sí. Que, bueno, no sé, yo tengo bueno, hemos tenido ya algún proyecto piloto, tengo que decirlo, antes de encontrarte a ti. A mí, antes de acabar, Eva, ya que has entrado un poco en materia, hemos visto un poco cuáles serían los beneficios para el profesorado, para los equipos directivos, ¿no? Esa mayor cohesión, ¿no? Evidentemente la mayor satisfacción. Yo creo que la motivación es fundamental, ¿no? Esto que hemos dicho, el ir a gusto a trabajar, ¿no? Dijéramos esa pasión, esa vocación, ¿no? Por nuestro trabajo, que es clave, ¿no? Porque sabéis, aquí también hay una multitud de investigaciones científicas que nos dicen que la categoría docente, el educador en general, el profesional de la docencia, dijéramos, es el que más sufre determinadas patologías clínicas como la ansiedad y la depresión, y eso es por varios criterios, evidentemente, por muchos, ¿no? No solo la falta o el déficit de comunicación, ¿no? Y las rencillas que pueden haber o las luchas de poder muchas veces internas que existen en algunos centros académicos, sino también un poco la presión del día a día, ¿no? La incidencia y incremento de la conflictividad dentro de los centros, ¿no? La desmotivación del alumnado, ¿no? Por el tema de las necesidades que probablemente no están cubiertas y que intentamos cubrirlas con esta digitalización, los elementos de gamificación y las metodologías
las nuevas metodologías, ¿no? El cooperativo, las inteligencias múltiples, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera, pero que realmente nos permiten de una manera clave intentar con esa pasión, esa vocación, ¿no? esa actitud, ¿no? Realmente acudir y desarrollarnos personal y profesionalmente como nos merecemos, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha entrado en materia casi en la intervención anterior, a mí sí que me gustaría que nos desgranaras un poquito las fases del proyecto, la metodología, primera fase, segunda, un poquito unas líneas generales para que también los oyentes puedan entenderlo mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hemos concebido un proyecto en 5 fases. Son 5 fases que evidentemente están interrelacionadas, pero también es cierto que hemos contemplado estas fases porque entendemos que los procesos de transformación pueden llevar mucho tiempo y se pueden extender. Y claro, necesitábamos poder de alguna manera articular el que cada centro sienta que esté en un momento diferente o que no tenga los recursos para hacerlo todo a la vez. Entonces, habría una primera fase, que es una fase en la que lo que tendremos es que concienciar, porque si la gente no entiende por qué se va a dar un proceso de acompañamiento, de coaching, de un plan de formación, si la gente no entiende la necesidad de hacerlo, pues va a ir a esos planes formativos o a esas acciones formativas, etcétera, con lo que yo llamo cariñosamente el cumplimiento, ¿no? Que es que cumplo, pero en realidad no me lo creo. Y entonces, pues es el cumplimiento. Lo hago porque me lo mandan y pum. Entonces, hay una primera fase que además nosotros hemos pensado que tenemos que regalar a los colegios y a las instituciones, en la que vamos a explicar por qué hacemos esto, vamos a hablar con las personas y vamos a contarles a través de, pues probablemente de algún conversatorio parecido a este, pero también participando con las personas, respondiendo a sus cuestiones, a sus preguntas, y les vamos a contar qué es esto. Después de esa primera fase de concienciación y de visibilización de por qué hacemos las cosas, yo creo que lo primero que uno quiere saber es por qué. Claro, claro. Vamos a ir a un momento de diagnóstico, de diagnosticar. Necesitamos tener una primera fotografía de qué es lo que está sucediendo en ese momento en el centro educativo. Y para ello vamos a utilizar un modelo europeo que está evidenciado, que está testado, que de hecho se está utilizando incluso ahora en equipos de investigación en universidades. Ahora mismo se está haciendo una tesis doctoral sobre este modelo en la Universidad de Camilo José Cela, a la que yo pertenezco, que es el modelo CCR. Un modelo que tiene 8 áreas y que es un modelo que se concibió desde entidades europeas para centros educativos. ¿Por qué? Porque muchas veces los modelos a través de los cuales las instituciones se autoevalúan son modelos que no han sido concebidos para centros educativos, han sido concebidos para otras realidades empresariales. Y toca adaptarlos, ¿no? Claro, y hay que adaptarlos. Entonces, esa adaptación no siempre, el paralinguaje, esos tecnicismos, la gente no siempre lo entiende. Entonces, eso me suena mucho con muchas de las herramientas que utiliza el coaching educativo, que vienen de otros entornos y al final tú tienes que adaptarlas a la situación académica, ¿no? Y no es fácil. No lo es. Entonces, cuando concebimos esto, pensamos, no, necesitamos un modelo que sea un modelo holístico, que sea un modelo que contemple al centro educativo en muchas dimensiones. Y entonces escogimos este modelo, el CCR, que ya utilizábamos para hacer planes estratégicos y que nos había funcionado muy bien, pero también lo queremos utilizar para hacer ese primer diagnóstico. Entonces, sobre esta foto, que sería la fase 2, la fase de diagnosticar, ya llegas tú. Y hacemos un coaching de equipo, ¿no? Sería la fase, exactamente, la fase de toma de conciencia y quizás de compromiso, ¿no? Es un momento de coaching de equipos en el que, partiendo de esa primera foto, porque al final nosotros vamos a devolver la foto al centro, y sobre esa primera foto vamos a empezar a debatir y vamos a crear ese espacio en el que acompañemos a las personas para que realmente digan qué piensan de esta primera foto que ha salido, de esa interpretación que hemos hecho de esas 8 áreas, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy importante que las personas se sientan en confianza para hablar. Lo haremos a través de una serie de dinámicas que vienen del mundo del coaching y de la programación neurolingüística, en la que aflora primero esa toma de conciencia, una vez que la gente dice, ostras, es verdad. Fíjate lo que acaba de decir mi compañero, fíjate
el problemón que tenemos. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a desbloquear y en un proceso de coaching educativo es volver a retomar la confianza del equipo. Y llega el momento del compromiso. Entonces, lo que es muy importante para nosotros, y por eso está enlazado con los planes de desarrollo y por eso está enlazado con la evaluación del desempeño, es que en lugar de sentirme como docente que me están imponiendo un cambio y que tengo que hacerlo, y entonces llegar al cumplimiento que yo decía antes, es más bien la idea de yo he tomado conciencia, yo sé dónde está mi potencial, pero también mi área de mejora, me voy a comprometer. Pero el compromiso nace de mí. Cuando ese compromiso que va a suceder en esas sesiones de coaching, que ya hemos hecho alguna incursión, lo que pasa es que con otra persona que no tenía tu recorrido, pero el proyecto piloto que hicimos, la verdad que salió muy bien, hemos publicado un artículo en un congreso de innovación educativa. Lo leí, perfecto. Y ya hemos tenido evidencias. La gente, al salir de esa primera experiencia, piloto nos decía, wow, es que de repente me he dado cuenta de cosas que llevaba aquí 20 años y no había percibido. Y fíjate a lo que se ha comprometido mi compañero, que de repente le he visto pues otro tipo de implicación y otro tipo de actitud, precisamente porque ha tenido la ocasión de hablar de cómo se sentía, se ha sentido bien, se ha sentido escuchado, ha sentido que su voz contaba. Y a partir de esos compromisos se establecerá, por lo menos en parte, la evaluación del desempeño y del desarrollo de la persona. Porque será la persona, claro, es que será la persona la que haya tomado conciencia de ¿dónde están mis áreas de desarrollo? Pero también, ¿dónde está mi talento natural? Y ojo, en ese proceso de coaching también hemos tenido ya las primeras experiencias muy bonitas de que los mismos equipos directivos de repente han dicho, wow, fíjate qué talento enorme tengo en el centro, fíjate qué liderazgo natural tiene esta persona, fíjate las ganas que tiene esta otra, fíjate cómo ha reaccionado ante esta circunstancia tal docente que estaba como escondido o estaba de alguna manera minimizado dentro de la jerarquía más tradicional y han surgido ocasiones de que un equipo directivo se haya dado cuenta de, uy, yo tengo que aprovechar el talento de esta persona para que se sienta autorrealizada, pero también por el bien común y por el bienestar del centro. Entonces, ahí terminaría esa tercera fase que nos llevaría ya a lo que sería la fase de formarnos y actuar, que es la cuarta fase, que ahí ya pues va a depender mucho de las, no quiero hablar de carencias, de las áreas de mejora o las áreas de crecimiento que vamos a detectar. Claro, yo creo que en la experiencia que hemos tenido, pues nos vamos a encontrar carencias y áreas de mejora que tienen que ver con la parte más técnica de la educación, que tienen que ver con metodologías, que tienen que ver con pedagogía, que tiene que ver con, bueno, pues con cuestiones que a lo mejor tienen que ver con una implantación tecnológica, con capacitación digital, pero, y ahí es donde está la fortaleza que tú nos aportas, en mi experiencia, que he sido directora pedagógica, directora de calidad, es que nos falta mucho a los docentes de toda esa parte que tiene que ver con el desarrollo del ser. No somos asertivos, nos falta empatía, nos falta saber cómo comunicar, nos falta hacer una evaluación formativa hacia el alumno para que el alumno crea en sus posibilidades, nos falta saber cómo manejar determinadas creencias que generan conflicto en el aula. Y ahí es donde yo pues sé que tú nos vas a aportar muchísimo con todo lo que has estudiado y has escrito sobre este tema. Te tengo que decir que revisando bien el proyecto, cuando lo estuvimos armando a final de año, este yo creo que es un proyecto pionero, porque yo que llevo mucho tiempo en el coaching educativo, en torno a 15, 20 años, al menos aquí a nivel nacional, hay muy pocos coles que han recibido procesos de coaching de equipos y muchos menos profesores que han recibido procesos de coaching individual, que sería un poco lo que estabas comentando tú de la última fase del proceso, ¿no? De manera también en función de ver cuáles son sus áreas de mejora, si es conveniente, si ellos consideran adecuado tener ese acompañamiento. Pero dijéramos que estamos ante un proyecto, el proyecto Mapa del Talento para el centro educativo, para los centros educativos, pionero y que yo creo que, dijéramos, me siento satisfecho y orgulloso de haber contactado y conectado con Educando para crear algo que necesitaba, yo creo, ya el ámbito educativo, pero que igual no nos atrevíamos a crear, ¿no? En beneficio del centro en general, ¿no? Entonces, que
que encantado ya, esperando que empiece, dijéramos, a poner en práctica algún proyecto. De hecho, ya tenemos uno en mente dentro de un par de semanas, Sí, pero bueno, este será otro tema. sí, Pero sí. bueno, esperemos que pronto podamos aplicarlo realmente a los centros, porque yo creo que vamos a disfrutar todos. Sí, sí, yo también lo creo y creo que vamos también a cubrir, no solamente por lo novedoso, porque está uniendo muchas cuestiones que se estaban hasta ahora atomizando, haciendo por separado y que no acaban de confluir, pero también porque tenemos que avanzar hacia esa cultura de la evaluación vista como algo que nos forma, que nos ayuda y que nos hace crecer y unirlo a todo lo que tú sabes de la psicología positiva, de los modelos, pues me estaba acordando ahora mismo del modelo PERMA, ¿no? Que le da tanta Sí, importancia a todo el tema del engagement, de la implicación, de las el emociones compromiso. positivas, porque es que es verdad. Es que cuando las cuestiones fluyen, porque las personas se sienten acompañadas, escuchadas, cuando las personas ven el error como un paso para el aprendizaje, pero ojo, es que esto yo lo digo también con respecto a los alumnos. Es que muchas veces pienso que los problemas que hemos tenido con la evaluación del desempeño, la falta de cultura, tienen mucho que ver con la escasa cultura de evaluación formativa hacia el alumnado. O sea, todavía seguimos estigmatizando mucho el error. Y el error y el conflicto, como bien has dicho, es un paso necesario. Si no nos equivocamos, no podemos poner en tela de juicio las cosas y no podemos aprender. El problema es cuando o bien no se nos escucha directamente o bien estamos más pendientes del control y del señalar el error que ha cometido la persona que de acompañarla, escucharla, recuperarla muchas veces para las causas Eso es un comunes de los tema colegios. muy cultural, muy de creencia, eh, que necesita de un trabajo permanente, porque es como muy nuestro, ¿no? Muy occidental, por decirlo de alguna manera, esa consideración del error como fracaso y no como una oportunidad para el aprendizaje, ¿no? Y el muchas veces latigarnos, ¿no? Cuando no hacemos las cosas bien, o ese nivel de exigencia brutal que tenemos, ¿no? Que no nos permite relajarnos a veces, ¿no? Y estar tranquilos. Y es trabajo de toda una vida, pero que es necesario empezar dando un pequeño paso, ¿no? Y entonces yo creo que a través de este mapa del talento podemos construir una realidad diferente, ¿no? Que es un poco para lo que, dijéramos, nosotros estamos construyendo dijéramos, esta participación conjunta, ¿no? Entonces, además somos complementarios, como bien has dicho, ¿no? Porque Sí, sí, tú sí. partes mucho más del ámbito académico, que yo tengo ahí un déficit, ¿no? Con ocupar puestos de responsabilidad en coles, y yo parto de la parte más del coaching, de la formación humanística, del crecimiento y desarrollo personal, que probablemente encaje muy bien en vuestro perfil. Así Claro, que, pero como creemos ambos dos muchísimo en la sinergia, porque claro, precisamente el espíritu de este proyecto es aprovechar, potenciar de una manera inmensa todas esas sinergias internas que hay en los centros y hablar y aprovechar y sacarle mucho, mucho partido a todo ese talento que indudablemente hay, porque hay tantísima gente. Ahora mismo con todo el tema también de la pandemia y de la virtualización, tú sabes la cantidad de gente que está haciendo cosas maravillosas, como creo que era Galeano el que decía que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en sitios pequeños puede hacer algo muy grande, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar dentro de de las mismas entidades educativas claro. a esas personas que no son tan pequeñas, por cierto, para Eso, convertirlas y empoderarlas y claro. acompañarlas y sobre todo para que los nuevos objetivos que se marquen los planes estratégicos no surjan de una imposición. Porque si surgen de una imposición se viven, como decía yo, como el Claro. cumplimiento. Sin embargo, cuando surgen de una toma de conciencia y de un compromiso propio, y cuando realmente yo me creo que me están dejando crecer, me están ayudando a desarrollarme, este plan nace de lo que yo mismo he detectado que necesito, de lo que mi equipo me está diciendo, pero con generosidad. Entonces las cosas van a cambiar y como estamos aquí, pues para cambiar la educación y llevarla a sus cotas de desarrollo más altas, pues estamos realmente muy, muy ilusionados. Esperamos que los buenos resultados que ya hemos tenido con los 3 proyectos piloto de los que hablábamos en el artículo, pues vayan creciendo y vayamos teniendo mucha más oportunidad, porque al final evidentemente tendremos que recoger esas evidencias y probablemente pues seguir publicando. Pero bueno,
Creo que hay que pensar y soñar grande. Tú y yo hemos soñado grande, Educando y Bow han soñado muy fuerte, pero vamos a darnos, como bien dices, un tiempo, ir pasito a pasito, despacito y buena letra, que al hacer las cosas bien importa más Efectivamente. que el hacerlas, que decía Antonio Machado. Ese Oye, ahí, Juan Fernando, voy dime, a ver, no sé si tenemos, ¿hay alguna pregunta o...? estoy mirando en el chat, nos mandan saludos desde Chile, Ah, nos mandan saludos desde Barcelona, desde París, bueno, muy internacional, pero oye, lo hemos debido de contar todo muy claro, porque no hay preguntas, no hay pregunta, pues espectacular. no hay Eh, preguntas, así que Genial. creo que lo que vamos a hacer, si te parece, es invitar a que conozcan este proyecto del que hemos dado mucha información en nuestros sitios web respectivos y que nos contacten si quieren ampliar un poco y si hay alguna pregunta que surja de este conversatorio en el que hemos querido presentar esta alianza, pues seguro que tanto tú como yo estamos más que encantados de responderla. Encantado. Y yo pues saludar también a todos los oyentes, no solo de aquí, sino de Latinoamérica, con la que me encuentro muy cómodo. Llevo trabajando 7, 8 años con ellos, al igual que educando. Y bueno, pues aquí estamos para lo que quieran, para cualquier consulta, curiosidad sobre el proyecto. Y a partir de ahí agradecerte a ti, Eva, el que hayáis confiado en mí, en Bow Consultores. Y tenemos mucho trabajo que hacer por delante. Mucho, pero muy ilusionante, muy ilusionante. Efectivamente. Bueno, Juan Fernando, pues buena tarde de viernes. Nos despedimos de Igualmente. nuestros espectadores, que miro así por si hubiera alguna última pregunta, pero parece que no entran. Muchísimas gracias a todos Gracias. los que nos habéis acompañado una tarde de viernes. Esperemos que lo que os hemos contado os haya resultado interesante y os haya aportado. En ese espíritu ha sido hecho. Y un abrazo muy, muy fuerte, Juan Fernando. Un abrazo, un buen fin de semana para todos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Estamos fuera. ¿Estamos fuera ya?